Estimados alumnos del cuarto de secundaria, continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 16, ángulos asociados a la circunferencia. Bien, vamos a recordar en primer lugar cuáles son los tipos de ángulo que se forman en la circunferencia. En primer lugar tenemos el ángulo central, que como ustedes se darán cuenta es un ángulo que se forma en el centro de la circunferencia, es decir, su vértice está en el centro. Lados son dos radios, hasta ahí sería el radio, también podríamos decir son rayos, y que parten del centro. Ahora tenemos ahí dos rayos. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se verifica? Siempre el ángulo central, en este caso el ángulo X, que se va a formar en el centro, va a ser igual al arco que determina sus lados. Ustedes se dan cuenta, el arco mide alfa, este arco. Ese ángulo central siempre va a ser igual al arco determinado por sus lados. También tenemos el ángulo inscrito. Recordemos, el ángulo inscrito es aquel ángulo que se forma por dos cuerdas que parten de un vértice que es un punto de la circunferencia. En este caso, el ángulo inscrito tiene como vértice un punto de la circunferencia, que está denotado ahí con línea con el círculo rojo. Y sus lados pueden ser dos cuerdas, o también pueden ahí trazarse dos rayos, como ustedes tienen ahí en la figura. ¿Qué se cumple? Se cumple que el ángulo inscrito, este ángulo X, siempre va a ser igual a la mitad del arco determinado por sus lados. Si este arco mide alfa, ese ángulo inscrito va a ser igual a la mitad de ese arco. Bien, también tenemos el ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito, este ángulo está formado, se dan cuenta aquí, por una secante y por una tangente. Es un semi-inscrito. Entonces, se verifica que ese ángulo semi-inscrito, X, es igual también a la mitad de ese arco determinado por sus lados. Este es el arco determinado por sus lados. Ese ángulo X va a ser igual a ese arco alfa dividido entre 2. También tenemos el ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo que tiene como vértice una parte interior de la circunferencia, ¿no? Diferente del centro. Entonces, cuando yo extiendo sus lados, se va a determinar un arco. Tenemos aquí el ángulo interior. Y la continuación sería sus proyecciones de esos lados. Estas son sus proyecciones. Entonces se verifica que ese ángulo interior X, que tiene como vértice un punto dentro de la circunferencia, va a ser igual al arco determinado por sus lados, más el arco determinado por sus proyecciones, dividido entre 2. ¿Sí? Algunos le llaman también como es igual a la semisuma del arco determinado por sus lados y su proyección. Semisuma ya se refiere sobre 2. Muy bien, vamos a continuar. También tenemos nosotros el ángulo exterior. ¿Sí? El ángulo exterior, como su nombre mismo lo dice, es un ángulo que está exterior a la circunferencia, y en el plano se pueden ubicar de tres formas. Puede ser que los lados que forman este ángulo sean dos secantes, es decir, dos rayos que lo van a cortar en dos puntos, cada uno, ¿se dan cuenta? Entonces ahí tenemos un ángulo exterior, ¿sí? Formado en este caso por dos rectas secantes. En el segundo caso también puede estar un ángulo exterior formado por una secante, ¿sí? En este caso tenemos acá una tangente. Tangente porque lo está tocando solamente en un punto. Cuando lo corta en dos, como tenemos aquí, decimos que es una recta tangente, ¿no? Está en dos. O también podría ser el caso que tenga yo dos rectas tangentes. Toca solamente en un punto, rosa.
Aquí tenemos las tres formas como pueden aparecer en el plano el ángulo exterior. Bien, de cualquiera de las tres, el ángulo exterior siempre va a ser igual a la diferencia del arco mayor formado por sus lados con el arco menor formado por sus lados dividido entre 2. Siempre cuando trace un ángulo exterior se va a determinar un arco mayor, este arco, menos este arco menor dividido entre 2. En el caso que sean dos tangentes que formen el ángulo exterior, se verifica que este arco es beta, el ángulo X, suman 180 grados. ¿Sí? Serían los ángulos que se forman en la circunferencia. Bien, vamos ahora sí a resolver los problemas. Problema número 1. Nos dice calcular alfa si O es centro y T es punto de tangencia. Bien, vamos a calcular alfa. A ver, vamos aquí, en primer lugar, a hacer grados adicionales. Vamos a trazar aquí un radio. Recuerden, alumnos, que si trazo un radio al punto de tangencia, en ese punto va a ser perpendicular, por lo tanto aquí serían 90 grados. Ahí tendría 90 grados. Y este lado sería igual que este lado porque ambos serían radios, ¿verdad? Ambos serían radios, por lo tanto es un triángulo isósceles. Si veo que está 4 alfa aquí, acá también va a estar 4 alfa. ¿Sí? Ahí 4 alfa. A ver que tendríamos ahí 4 alfa. 4 alfa también. Tendríamos 4 alfa ahí. Por la propiedad del ángulo, podríamos también ahí sumar todo a 180. ¿Sí? Podríamos sumar todo a 180 porque tenemos un triángulo. He trabajado de la siguiente manera. Este ángulo sería por la propiedad del ángulo externo 8 alfa. El ángulo sería 8 alfa. De tal manera que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Hemos igualado estos dos ángulos a 90 grados. Lo hemos igualado a 90 grados. Ya sabemos que los ángulos agudos en todo triángulo rectángulo siempre suman 90 grados. Pues lo podemos igualar todo a 180, ¿no? Que es lo mismo. Bien, igualamos a 90 grados. Y me quedaría en este caso 10 alfa igual 90. Alfa sería igual a 9 grados. De esta manera hemos calculado nosotros el valor. Aquí también tenemos un problema adicional. Tenemos aquí, si O es centro y T es punto de tangencia, nos pide calcular el valor de X. Bien, aquí lo podemos desarrollar de varias maneras. Vamos a ver aquí, si trazo yo otro radio, se verificaría que estos lados son iguales porque son dos radios. Entonces sería dos radios, por lo tanto, lados iguales se oponen ángulos iguales. Este ángulo también sería X. X. También ahí sería X. Muy bien. Este ángulo de 70 grados es un ángulo semi-inscrito, igual a la mitad de su arco. Por lo tanto, este arco sería 140, como el doble, que 70 es la mitad. Y si miro el triángulo, me doy cuenta que este es un ángulo central. Sí, este es un ángulo central. Por lo tanto, también será igual a 140 grados, ¿no? Porque el ángulo central es igual al arco determinado por sus lados. En este caso, tendría ahí también 140 grados. Listo, ya tenemos los tres ángulos internos de un triángulo. Vamos a igualarlo todo a 180 grados. Bien, lo tenemos ahí. Sería una manera. Agrupamos las X, 2X, 140 lo transponemos a restar, me quedaría 40. Entre 2 obtendríamos que el valor de X es igual a 20 grados. Sería una manera de desarrollar. Vamos a hacer el siguiente. En el problema número 3 nos dice ahí
La medida del arco PA es igual a 37 grados, QA es igual a 1, para aquí QA es igual a 1, QA es igual a 1, y me pide calcular OQ, me pide calcular esta distancia. Dice que este arco es 37 grados, 37 grados. Bien, lo que hemos hecho acá es trazar una línea de un radio en este caso, es un radio, ¿sí? Igual que este radio que se ha trazado aquí, radio, radio también. De tal manera que ese ángulo central es un ángulo central, es igual al arco, ¿no? Este ángulo de acá sería 37 grados, 37 grados, ¿correcto? Y por deducción, este sería 53 grados. Tenemos ahí 53 grados. Conocemos la relación que se cumple en el triángulo, vamos a ponerle acá 5K, 5K, hipotenusa, este sería 4K, 4K, y el otro sería 3K. Bien, si nosotros nos damos cuenta, esta distancia también es un radio, ¿cierto? También es un radio. Y 5K también es un radio. Por lo tanto, vamos a igualar en este caso 5K igual a 4K más 1. De donde obtendríamos nosotros que K va a ser igual a 1. Bien, K va a ser igual a 1. Como el problema nos pide cuánto mide OQ da igual a 4 por 1, 4. Por lo tanto, vamos a decir para este problema que el valor de OQ es igual a 4. Tenemos OQ es igual a 4. Bien, vamos a continuar. En el problema número 4 tenemos ahí lo siguiente. Nos dice el ejercicio, en el gráfico OABC es un rombo y nos pide calcular BP. Ya, el arco BP, ¿no? ¿Cuánto mide este arco BP? O este arco, ¿cuánto mide ese arco? Muy bien, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a trazar aquí, a ver. Vamos a trazar un radio, que es un radio porque está partiendo del centro, hacia un punto de la circunferencia, que es un radio. Vamos a aquí un radio. Y también vamos a trazar, ustedes se dan cuenta, desde este punto también es otro radio. ¿Sí? Tenemos ya un triángulo isósceles, otro radio. Bien, es como si fuera una diagonal. Ya sabemos que las diagonales de un rombo se cortan formando ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Sabemos por propiedad. Y a la vez se bisecan mutuamente, ¿no? O sea, este lado es igual que este lado es igual que este lado. ¿No? Muy bien, entonces si nosotros aquí trazamos acá otro segmento para formar un triángulo, BB, nos vamos a dar cuenta que, ustedes se dan cuenta, esta línea que ha llegado acá, ha llegado en 90 grados y a la vez al punto medio. Por lo tanto, vamos a decir que este segmento también es R. R también. Porque no se olviden, alumnos, que en el triángulo isósceles o equilátero se verifica que la altura es igual a la mediana, o sea, es la misma línea. Por lo tanto, el otro lado tiene que ser igual también. Entonces, se va a formar acá un triángulo equilátero. Sabemos que el triángulo equilátero tiene los ángulos internos cada uno igual a 60 grados. Este es un ángulo central. Por lo tanto, vamos a decir que este arco PB también mide 60 grados. También mide 60 grados. Ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Bien, vamos a continuar. Borrar y continuamos con el siguiente. En el siguiente ejercicio tenemos en el gráfico A es punto de tangencia y alfa más beta es igual a 80. Y nos pide calcular el valor de X. Bien, ya sabemos, a ver, ángulos opuestos por el vértice, acá también sería X. Poner una X ahí.
Noten ustedes, alumnos, que este es alfa, un ángulo infinito, por lo tanto, este arco va a ser 2 alfa. O sea, este arco que está acá también será 2 alfa. Este será 2 alfa. Me refiero al arco. Este arco, el doble, 2 alfa el arco. Y si ustedes se dan cuenta, este ángulo que está acá es un ángulo semi-inscrito. Es la mitad también del arco. Es la mitad de ese arco. El arco que está determinado por sus lados sería 2 alfa. Por lo tanto, ese ángulo también mide alfa. El ángulo de acá también, perdón, también es beta, ¿no? Porque si acá es beta, vuelvo a repetir, si acá es beta, este arco es 2 beta, la propiedad del ángulo inscrito. Y este ángulo, como es un ángulo semi-inscrito, sería también igual a la mitad, por lo tanto también sería igual a beta. Listo, con eso hacemos la ecuación. En este caso tenemos nosotros un triángulo. Vamos a decir que la suma de los 3 ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Sí? Alfa más X más beta. ¿Listo? Tenemos, pero como ya sabemos que alfa más beta es igual a 80 grados, vamos a concluir que X es igual a 100 grados. ¿Sí? De esa manera tenemos resuelto el ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos ahí C punto de tangencia, nos dice que la medida del arco, este es el arco, BP, este arco BP, la marca, es igual a la medida del arco PC. Va a ser. Y nos pide calcular, en este caso, el valor de X. Tenemos. Muy bien, vamos a analizar nosotros, vamos a analizar el ejercicio. A ver, en primer lugar, este es un ángulo inscrito. Por lo tanto, es igual a la mitad de este arco. ¿Sí? Es igual a la mitad de este arco. Es la mitad de ese arco. Entonces, ese arco ha tenido que ser 2x. Por lo tanto, este arco es 2x. Bien. Como el arco PB también es igual, también será 2x. Aquí será 2x. Bien, 2x, 2x. Notamos, alumnos, que este ángulo es un ángulo también seminscrito y es igual a la mitad del arco determinado por sus lados. Como ese arco es 4x, ustedes se dan cuenta, es 4x, este tiene que ser, la mitad sería 2x. Bien. Listo, ahora sí vamos a igualar todo a 180 grados, porque tenemos ahí un triángulo, noten ustedes, es un triángulo. ¿Sí? Vamos a igualarlo a 180 grados. Tenemos ahí x más 2x más 66 es igual a 180. Reducimos las x, el 66 lo transponemos a restar, sería 114, entre 3 me quedaría que el valor de x es igual a 38 grados. ¿Sí? Bien, de esta manera, alumnos, hemos concluido esta lección número 16. Acá tienen una práctica para reforzar un poco más las ideas. Por lo demás, muchas gracias y cuídense.